El Jordán seguía corriendo como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. El agua rozaba las piedras con su sonido humilde. El viento del desierto levantaba polvo sobre la orilla, y hombres y mujeres descendían al río con el peso de vidas que ya no podían seguir ocultando. Algunos cargaban vergüenza reciente. Otros venían arrastrando años enteros de dureza, de orgullo, de cansancio espiritual, de distancia con Dios. Todos tenían algo en común. Habían llegado a un punto donde fingir ya no les alcanzaba. Aquel lugar no se parecía a los espacios donde la religión orgullosa se siente cómoda. No había decoración, no había prestigio, no había ceremonia pulida para proteger apariencias. Había aspereza, verdad, necesidad. Era una frontera del alma, un sitio donde el corazón quedaba a la intemperie. Quien bajaba al Jordán lo hacía porque en algún rincón profundo de sí mismo sabía que necesitaba misericordia, que necesitaba volver, que necesitaba ser alcanzado por Dios de una manera real. Allí estaba Juan, como una voz encendida en medio de la sequedad. Su ropa tosca, su cinturón de cuero, su vida sin adornos, todo en él parecía anunciar que no venía a entretener a nadie. Había aprendido a escuchar en el desierto y por eso mismo hablaba con una clase de claridad que pocos soportan y muchos necesitan. No buscaba caer bien. No buscaba seguidores fascinados por su figura. Buscaba preparar el camino del Señor. Su mensaje era directo. Arrepiéntanse. Vuelvan el corazón a Dios. Enderecen lo torcido antes de que la costumbre del pecado termine volviéndose una segunda naturaleza imposible de reconocer. Había dureza en sus palabras, sí, pero no era la dureza del desprecio. Era la dureza de un médico que sabe que una herida profunda no se sana ocultándola bajo telas limpias. Primero hay que exponerla, por eso la gente acudía. Unos llegaban con los ojos bajos, otros con silencios largos, algunos con la memoria demasiado viva, todavía heridos por decisiones recientes, otros con un desgaste más antiguo, con la tristeza de haber sostenido durante demasiado tiempo una vida partida entre lo que mostraban y lo que de verdad eran. El Jordán se había convertido en el lugar donde muchos dejaban de defenderse y empezaban, al fin, a reconocer que necesitaban perdón. Uno tras otro descendían al agua. No era un gesto mágico. No era una escena para conmoverse un instante y luego volver a la misma oscuridad interior. Era una señal visible de algo más profundo, un corazón que quería volver a Dios. Una conciencia que dejaba de justificarse. Una vida que al menos, por fin, se atrevía a decir que no podía salvarse sola. Aquella agua no cambiaba el alma por sí misma, pero declaraba una necesidad que ya no quería seguir escondiéndose. Y entonces Jesús apareció. No llegó imponiendo silencio con un gesto, ni obligando a la multitud a abrirle paso, ni rodeado de un resplandor visible que hiciera imposible mirarlo sin temblar. Llegó con la sencillez fuerte de quien no necesita exhibirse para llenar la escena con su presencia. Caminó hacia el mismo río donde estaban entrando los culpables. El santo avanzó hacia el lugar del arrepentimiento. Solo esa imagen ya debería detenernos el alma. Todos los que estaban allí tenían alguna razón para bajar al agua. Todos podían mirar hacia su historia y encontrar algo que lamentar, algo que confesar, algo que entregar con vergüenza delante de Dios. Todos, menos él. Jesús no venía cargando secretos oscuros. No traía una culpa escondida entre pliegues del corazón. No había mancha en su conciencia. Él era el obediente perfecto, el hijo que jamás se apartó del Padre, el hombre en quien no había doblez, ni engaño, ni rebelión, ni sombra de impureza moral.
Todo cuanto en nosotros está torcido, en Él estaba recto. Todo cuanto en nosotros vacila, en Él estaba firme. Todo cuanto en nosotros se quiebra ante la tentación, en Él permanecía entero. Y precisamente por eso resulta tan sobrecogedor verlo caminar hacia el Jordán. Porque Jesús no llegó al río para reconocer pecado alguno. No se acercó al agua para confesar una desobediencia personal ni para lavar una culpa propia. Se acercó porque desde el principio de su manifestación pública quiso ponerse donde estaban aquellos a quienes había venido a salvar. No compartía su pecado, pero sí estaba dispuesto a entrar en la historia de su ruina. Desde el comienzo, Cristo se deja ver cerca de los pecadores, no lejos de ellos. Ahí empieza a respirarse el corazón del Evangelio. Jesús no vino a contemplar la miseria humana desde una distancia segura. No vino a estudiar nuestra herida como alguien ajeno al dolor del enfermo. Vino a meterse en la escena de nuestra necesidad con una obediencia tan pura y tan completa que pudiera abrir el camino que nadie más podía abrir. El Hijo de Dios no inicia su misión pública sobre un pedestal. La inicia junto al río de los que necesitan misericordia. Juan lo vio acercarse y, en ese instante, debió sentir que algo dentro de él se detenía. Había visto muchos rostros marcados por la culpa, por la vergüenza o por el anhelo de limpieza. Pero este encuentro no era como los otros. Delante de él no estaba un hombre aplastado por sus pecados. Delante de él estaba alguien cuya sola presencia parecía traer una limpieza más honda que la del propio Jordán. Algo en el profeta reconoció la diferencia, por eso quiso impedirlo. No fue orgullo, no fue terquedad, fue reverencia nacida de una intuición espiritual verdadera. La escena parecía estar al revés, como si el barro quisiera purificar la fuente o como si la tierra pretendiera hacer digno al cielo. Juan comprendió que, si alguien necesitaba ser cubierto por una pureza mayor, ese alguien era él, no Jesús. Hay una hermosura profunda en esa vacilación. El hombre fuerte del desierto, la voz que sacudía multitudes, el profeta levantado por Dios, descubre otra vez su pequeñez delante de Cristo, porque la cercanía de Jesús no solo consuela, también revela, también desenmascara, también deja sin fuerza toda falsa seguridad, toda religión que se sostiene en la apariencia, toda idea inflada que el hombre pueda tener sobre sí mismo. Debió de haber algo en el rostro de Jesús imposible de encontrar en nadie más. Mansedumbre sin debilidad, autoridad sin violencia, pureza sin frialdad, santidad sin distancia despreciativa. Algo que no aplastaba, pero que sí desarmaba. Algo ante lo cual toda excusa empezaba a perder voz y toda pretensión humana se quedaba pequeña. Pero Jesús no retrocedió, no eligió una salida más cómoda. No evitó el gesto para que la escena no resultara desconcertante. Le dijo a Juan que lo dejara así, porque convenía cumplir toda justicia. Y en esa frase breve, sobria y firme, hay una profundidad inmensa. No es una formalidad, es una declaración de misión. Cumplir toda justicia no significaba fingir una culpa inexistente, no significaba representar una confesión que no le correspondía. Significaba abrazar entera la voluntad del Padre. Significaba entrar sin reservas en el camino trazado desde el cielo para el Hijo, no apartarse ni un paso, no negociar ni una parte, no obedecer solo donde la obediencia pareciera gloriosa a los ojos de los hombres. Jesús vino a obedecer en todo. Obedecería en la humildad del Jordán y en la soledad del desierto.
Obedecería bajo la admiración de algunos y bajo el desprecio de otros. Obedecería cuando el camino pareciera claro y cuando todo alrededor se volviera oscuro. Obedecería en el cansancio, en la contradicción, en la incomprensión, en el dolor y finalmente en la cruz. El Jordán no es un gesto aislado. Es el comienzo visible de una obediencia total. También es una señal de cercanía con los pecadores. No cercanía en el sentido de mezclarse con el pecado, sino de ponerse al lado de los que no podían salvarse por sí mismos. El que no tenía mancha, eligió presentarse donde estaban los manchados. El que no tenía que confesar nada, se puso en la escena donde otros confesaban todo. No vino a compartir nuestra culpa, sino a cargar con la misión de rescatarnos. Ahí late ya el corazón del Redentor. Eso debería conmovernos mucho más de lo que a veces nos conmueve, porque solemos imaginar la santidad como algo frágil, obligado a mantenerse lejos del barro para no contaminarse. Pero la santidad de Cristo no es frágil, es tan verdadera, tan firme y tan gloriosa, que puede acercarse a la miseria humana sin ensuciarse. Y justamente por eso puede empezar a limpiarlo todo desde la raíz. La pureza de Jesús no huye del herido, se acerca para restaurarlo. Juan obedeció. Sus manos, acostumbradas a sumergir a hombres quebrados, debieron sentirse distintas aquel día. Delante de él estaba el más humilde de los hombres y, al mismo tiempo, el más alto. Entonces Jesús descendió al agua del Jordán y se dejó bautizar en un silencio que contenía mucho más de lo que la multitud podía comprender. El cielo entero contemplaba aquella obediencia mansa y perfecta. Por un instante, todo pareció seguir igual. El agua continuó su curso. El viento del desierto siguió corriendo sobre la orilla. Los testigos permanecieron atentos, quizás sin sospechar la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. Pero lo invisible estaba a punto de irrumpir. La historia humana iba a ser atravesada por una revelación demasiado grande como para pasar desapercibida. Jesús subió del agua. Y en ese momento la escena dejó de ser solo una escena humana. Mateo dice que los cielos le fueron abiertos. No porque el Padre hubiera estado lejos del Hijo hasta entonces, ni porque la comunión eterna entre ambos hubiese necesitado ser restaurada. Fue una apertura del velo, una revelación santa, una manifestación visible de lo invisible. El cielo se abrió sobre él, sobre Jesús, sobre el obediente, sobre el que acababa de abrazar públicamente el camino de la justicia del Padre. No fue una institución humana la que lo validó. No fue la multitud la que lo coronó con su entusiasmo. Fue el cielo mismo inclinándose sobre el Hijo para mostrar que su senda nacía del beneplácito perfecto del Padre. Entonces descendió el Espíritu de Dios como paloma. ¡Qué escena tan limpia, tan serena, tan llena de majestad silenciosa! No era ruido religioso, no era un espectáculo armado para sacudir curiosos. Era una confirmación visible, una consagración santa. Delante de ojos humanos, el Espíritu reposaba sobre Jesús, mostrando lo que el cielo sabía desde siempre. Aquel era el ungido de Dios. Y allí quedó ante la tierra una revelación gloriosa: el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, y el Padre dispuesto a hablar desde lo alto. La escena junto al Jordán se volvió un momento donde el cielo y la tierra parecían tocarse de manera abierta. Todo quedó centrado en Jesús, todo quedó orientado hacia Él. Entonces vino la voz, no la voz cambiante de la multitud, no la opinión frágil de los hombres, no el juicio inestable del mundo que hoy exalta
y mañana desprecia. El Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y con esas palabras quedó dicha la verdad más importante acerca de Jesús, antes de que el camino se volviera más duro. El Padre habló antes de los grandes milagros celebrados por las multitudes, antes de la fama extendida por Galilea, antes del rechazo abierto, antes de las trampas de los adversarios, antes del peso visible del sufrimiento. Eso significa que la identidad del Hijo no dependía del éxito ni del aplauso. Jesús no obedeció para ganar el amor del Padre. Obedeció desde el amor del Padre. Esa verdad toca una de las heridas más hondas del corazón humano. ¿Cuántos viven intentando conseguir una voz que los apruebe? ¿Cuántos trabajan, corren, sirven, se exigen, aparentan fortaleza y siguen vacíos por dentro porque todavía no descansan en una identidad firme? La mirada de los hombres cambia. La aprobación humana es inestable. El mundo nunca sacia del todo el hambre de valor que lleva el alma. En el Jordán, el Padre muestra dónde descansa la verdadera identidad. Jesús sabe quién es, sabe de quién es hijo, y desde esa certeza puede caminar hacia la tentación, hacia la incomprensión, hacia la hostilidad, hacia el cansancio y hacia el dolor sin perder el centro. La voz del cielo llega antes de la batalla, como una verdad plantada en lo profundo antes de que todo alrededor se vuelva más difícil. Jesús salió del agua sabiendo lo que venía después. No caminó hacia una vida más cómoda. Caminó hacia el desierto, hacia la confrontación, hacia el peso del ministerio, hacia la dureza de muchos corazones, hacia la soledad de ciertas horas, hacia la cruz. Pero avanzó sin crisis de identidad. El Padre ya había hablado. El cielo ya lo había señalado. Eso hace la escena todavía más conmovedora. El Hijo amado fue afirmado al comienzo de un camino doloroso. La complacencia del Padre reposó sobre él antes del aplauso y antes del desprecio. Así quedó claro que la obediencia de Jesús no era una pérdida, ni un accidente trágico, ni una locura incomprensible. Era la perfecta voluntad de Dios desplegándose delante del mundo para salvar a los hombres. Tal vez muchos de los presentes no comprendieron toda la magnitud de lo que vieron. Quizás solo sintieron que algo sagrado atravesó aquel día. Quizá guardaron silencio porque el alma percibe a veces más de lo que la boca sabe explicar. Pero ningún corazón sincero podía volver a pensar en Jesús como en un hombre cualquiera. El cielo mismo lo había señalado delante de todos, porque su bautismo no fue una confesión de pecados personales. Fue la manifestación humilde del siervo que venía a cumplir la voluntad del Padre de principio a fin. Allí empezó a hacerse visible la forma que tendría su misión. Un amor santo que no se quedaría lejos de la miseria humana. Un amor que se acercaría, que se rebajaría y que no se apartaría del costo de salvar. En el Jordán ya se escucha, aunque todavía en silencio, el eco de lo que vendrá después. El mismo que baja al agua por obediencia será el que más tarde cargue el peso del pecado ajeno sin haber pecado jamás. El mismo que se pone entre pecadores al inicio de su ministerio será el que muera por pecadores al final. La línea que une el Jordán con la cruz empieza aquí. Ya desde este momento se intuye el camino del Cordero. Por eso, este pasaje no es un detalle pequeño del Evangelio. Aquí se nos muestra al Hijo amado, aprobado por el Padre y señalado por el Espíritu. Aquí se abre una ventana al corazón mismo de la salvación. Cristo ha venido a cumplir la justicia que nosotros no podíamos cumplir. Ha venido a abrir el camino que nosotros jamás
habríamos podido abrir. Ha venido a acercarse donde nosotros estábamos perdidos. ¿Qué esperanza hay en esto para el que se siente indigno? Muchos creen que la santidad de Dios solo puede mirarlos desde lejos y condenarlos sin remedio. Pero el Jordán cuenta otra historia. Cuenta que el santo caminó hacia la orilla donde estaban los culpables, no para minimizar el pecado, sino para comenzar públicamente la obra que lo enfrentaría con verdad y con misericordia. Jesús no huyó de la necesidad humana, se acercó a ella. Así que mira una vez más la escena: el río corriendo, Juan reverente, Jesús saliendo del agua, el Espíritu descendiendo y el cielo abierto sobre el Hijo amado. Ahí está el corazón del pasaje. Cristo no vino a mantenerse lejos de nuestra miseria, sino a entrar en la historia humana para cumplir toda justicia y abrir el camino de regreso al Padre. Y si este episodio tocó tu alma, quédate para el próximo, porque todavía quedan escenas donde el cielo sigue mostrándonos la gloria del Hijo amado.